El Pueblo, medio independiente. Información contra la dictadura mediática. Noticias. Análisis. Reportajes. Música. Enlaces. Poesía. Noticias. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana en www.giss.tv:8000/elpuebloradio.mp3 o bien síguenos en Twitter @elpueblo_medio o por Facebook El Pueblo Medio Independiente. Compañeras, compañeros, regresamos aquí a El Pueblo Medio Independiente. Ya estamos haciendo el enlace con integrante del Comité Cerezo, compañero Héctor Cerezo, es quien nos va a recibir la llamada. Al parecer ya tenemos a Héctor en la línea. Buenos días, Héctor. Muy buenos días y gracias por la llamada. No, al contrario, comentábamos que el día de ayer se cumplieron 8 años ya de esta detención, desaparición que se dio en el estado de Oaxaca a través de un operativo policíaco militar en donde se tiene documentado que hubo una participación de los 3 niveles de gobierno y el Comité Cerezo ha estado acompañando la lucha de los familiares de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, y en ese sentido estábamos comentando con el auditorio que esta semana ya inició, digamos, la culminación de esta gira nacional desaparición forzada en México, el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, un crimen de lesa humanidad, y que incluso están ya a unos minutos y les agradecemos que se den el tiempo de entregar unas firmas en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, Héctor, agradecerte y que le puedas compartir al auditorio un poco la información, cuáles van a ser las actividades y dar, digamos, una introducción, un panorama de por qué estar haciendo estas actividades que culminan en el Distrito Federal, pero que iniciaron ya desde hace varios días y recorrieron prácticamente, varios estados del país. Sí, efectivamente, la Semana Internacional de Detenido Desaparecido es una semana de conmemoración y de lucha que ya viene desde 1981, sobre todo en Sudamérica, de ahí se traslada a Centroamérica, y que la cogemos en México a partir del 2010. Dentro del marco de esta Semana Internacional de Detenido Desaparecido, también se culmina la gira nacional Desaparición Forzada, caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Y efectivamente, esta gira lo que trató fue de visibilizar, por una parte, que las detenciones, desapariciones o la práctica de desaparición forzada es una práctica sistemática y generalizada en la mayoría de los estados del país, y que el caso de Edmundo y de Gabriel es solamente un ejemplo de lo que está pasando en contra de muchos luchadores sociales, pero también en contra de gente que, sin tener una participación política, es víctima de desaparición forzada, ya sea por desplazarla de su lugar de origen o como mecanismo de control social. Y al día de ayer, el 25 de mayo, se inició esta Semana Internacional con la conferencia de prensa, porque también coincide con el 8º aniversario de la detención de desaparición de estos dos luchadores sociales. Y es una semana que ya llevamos 5 años conmemorando esta semana, y donde todos los días se hacen actividades. El día de hoy, frente a la Suprema Corte de Justicia, se va a entregar un documento con cerca de 105 firmas de organizaciones populares de derechos humanos, sociales, y cerca de 1000 personalidades que están exigiendo el cumplimiento de la resolución judicial en el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Para esto hay que dar un poquito de contexto.
ley de amparo, la defensa jurídica metió un amparo para hacer valer el derecho de que las autoridades involucradas, en este caso los militares, den testimonio o comparezcan ante la justicia, sobre todo todos los mandos que estuvieron a cargo en ese año del 2007 en la ciudad de Oaxaca. Entonces, el Ministerio Público ordenó, los magistrados ordenaron al Ministerio Público que acataran esta resolución y que mandaran a llamar a comparecer a las autoridades en ese entonces. Y lo que está haciendo el Ministerio Público es desacatar la resolución, o sea, simplemente no ha llamado a comparecer a las autoridades, a los altos mandos, es decir, no ha querido tocar a ningún miembro de las Fuerzas Armadas, y el documento que se va a entregar de las firmas es: todas estas organizaciones y personalidades exigen que se cumpla esta resolución y que la Suprema Corte de Justicia atraiga este caso para obligar que se comparezca en el proceso jurídico a estas autoridades. Entonces, eso es lo principalmente del día de hoy. En unos momentos vamos a hacer acto de presencia, va a ser un meeting, se va a intentar que entre una comisión de familiares, abogados y la comisión de búsqueda, civil de búsqueda, para que puedan entregar de manera personal este documento. Ya el día de mañana hay otras actividades. El 27 de mayo hay un meeting y una mesa de información en el hemiciclo Juárez, que va a iniciar a las 11 de la mañana y termina a las 4 de la tarde, donde se va también a tratar de visibilizar y dar información sobre el fenómeno de desaparición forzada. Y ya el 28 y 29 de mayo hay un foro internacional, mesas de trabajo. El foro se llama Crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a derechos humanos como una política de terrorismo de Estado, experiencias de lucha en América Latina, donde vienen personalidades de Colombia, de Perú, de Costa Rica, de aquí de nuestro país, nos vienen a compartir experiencias de lucha en contra de la desaparición forzada en sus países. Y por la tarde ya del jueves 28 hay mesas de trabajo bajo 4 ejes temáticos. La primera es desaparición forzada, la segunda es ejecución extrajudicial, la tercera son presos políticos, detenciones arbitrarias, y la cuarta es feminicidios. Y esta semana ya se culmina el 30 de mayo con una marcha que va a salir de Secretaría de Gobernación, va al Senado. En el Senado vamos a entregar otro documento, que es un documento que es el posicionamiento desde las familiares víctimas de desaparición forzada, organizaciones de derechos humanos, organismos populares respecto a la Ley General contra la Desaparición Forzada, que se está intentando que se promulgue en septiembre. Entonces va a ser como el posicionamiento de las organizaciones respecto a qué tipo de ley general estamos pidiendo o necesitamos desde las víctimas, desde las organizaciones. Y va a culminar este mitin en la PGR, porque la PGR pues es el encargado que está prácticamente en desacato por no atender la resolución del amparo. Entonces esta semana nos enlazamos prácticamente con actividades que están realizando en Sudamérica y Centroamérica, que es la Semana Internacional de Detenidos Desaparecidos, y aquí en México tiene la particularidad que también es la culminación de esta gira nacional de desaparición forzada en el caso de esos dos luchadores sociales. Sí, sin lugar a dudas, actividades muy importantes y además, digamos, muy integrales. Habría que darse una vuelta. Evidentemente invitamos a quienes nos están escuchando a este foro, ¿no? Aparte de las movilizaciones, que evidentemente es fundamental, nos parece que también el foro pues puede generar muchísima información, tener un panorama más amplio de este tema de la detención, desaparición forzada. Héctor, también queríamos preguntarte, estas actividades se han hecho por todo el país, en varios estados.
conferencias de prensa, diferentes foros. ¿Ha habido alguna respuesta por parte del Estado? Digamos, ustedes y otras organizaciones en los estados incluso han denunciado pues de repente acoso que se hace en contra de estos eventos, pero ¿ha habido una respuesta formal? ¿Hay información nueva en torno a este caso de detención, desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya? ¿O sigue este silencio, esta omisión que incluso pareciera complicidad por parte del Estado? Bueno, sí, esa gira que inició en la ciudad de Oaxaca, luego fue a Chiapas, Tabasco, Puebla, Michoacán, Guadalajara, ahora también en el Distrito Federal, ha sido precisamente como una forma no solamente de presionar al Estado mexicano para que presente con vida a los detenidos desaparecidos y para que acaten la resolución, sino también para visibilizar otros casos de desaparición forzada que están sucediendo en diferentes estados del país. Y aunque efectivamente hasta el día de hoy no hay una respuesta oficial por parte del gobierno federal, no ha habido un avance sustancial en las propias investigaciones, sí lo que se tiene es una presión, no solamente nacional a través de la gira, sino internacional, donde ya organismos internacionales le están pidiendo un informe por escrito al gobierno mexicano sobre el avance de las investigaciones. De las 4 líneas de investigación que tiene el caso, las 4 apuntan directamente al gobierno federal y gobierno estatal. No hay ninguna que no apunte hacia la responsabilidad de autoridades tanto federales como estatales. 2 de líneas de investigación, que son las más fuertes, digamos, apuntan directamente al ejército mexicano. Entonces, sí, aunque no tengamos ahorita una respuesta pública por parte del gobierno federal, sí hay una presión nacional e internacional que todos creemos tarde o temprano va a obligar a que primero la Suprema Corte atraiga el caso. Eso va a ser bueno, porque va a tener mucho más presión el mismo caso y ante los ojos nacionales e internacionales. Y el segundo, si el gobierno sigue omiso ante la misma movilización, ante la misma presión nacional e internacional, el caso se va directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es como la vía jurídica de derechos humanos que se tiene que seguir, pero por otra parte también lo que ha permitido es que los mismos recursos que se están haciendo en el caso de Gabriel y Alberto, por ejemplo, el amparo, sirven, y lo que se está tratando de comunicar a otros casos de detenidos desaparecidos. Por ejemplo, lo que los padres de Ayotzinapa estaban pidiendo a través de la movilización, que es la entrada a los cuarteles militares del estado de Guerrero para buscar a los normalistas, hoy hay una resolución judicial que obliga al Ministerio Público a hacerlo en el caso de Edmundo y de Gabriel, y ese mismo caso se puede es antecedente para otros casos que se puedan por esa vía también abrir cuarteles militares, cuarteles policíacos, y eso junto con la movilización tener mejores resultados. Así es, bueno, como señalas, nos parece que es muy importante y es lo que nos gustaría que tuviera presente el auditorio, ¿no? En un caso de detención, desaparición forzada por parte del Estado, nos parece que tiene que haber una estrategia integral, es decir, como lo comentabas, está la movilización, pero también la parte legal, ¿no? Que digamos se acuerpen en una misma lucha, pues para estar exigiendo la presentación, ¿no?, inmediata de los compañeros. Bueno, Héctor, ya son las 9 de la mañana, sabemos que bueno, ya están a unos momentos de entregar estas firmas de organizaciones sociales de derechos humanos allá en la Suprema Corte, pero bueno, antes de despedirnos y que bueno, nos dieras un último mensaje, también queremos preguntarte, el Comité Cerezo, con su trabajo de defensa de derechos humanos, de presos políticos, en el caso, bueno, de Edmundo y de Gabriel, acompañando a los familiares,
pues ha documentado muchísimas situaciones de presos políticos y detenciones, desapariciones, de lo que hablabas al inicio. O sea, no solamente en nuestro país se da por situaciones políticas, sino incluso personas que aparentemente no tienen una actividad política constante también sufren esta detención, desaparición. Entonces, Héctor, ¿tendrás algunos datos que pudieras compartir al auditorio, un poco más de información, digamos, más allá del caso de Edmundo y de Gabriel, para tener un panorama más amplio de lo que sucede en nuestro país? Porque, digamos, lo de Ayotzinapa permitió visibilizar esta cuestión de la detención, desaparición, pero es algo que ha existido, pues, por lo menos desde los 70s, 60s en nuestro país, pero muchas veces no lo tenemos presente, no tenemos la magnitud del número de personas que se encuentran en esta situación. Sí, mira, los datos son muy difíciles de dar una cifra exacta. ¿Por qué? Porque va a haber datos, casos documentados, y va a haber una cifra negra que siempre va a ser mucho mayor, de gente que no se atreve por miedo, por inseguridad, a denunciar. Nosotros hablamos de, según el grupo de trabajo de desapariciones forzadas de la ONU, en el 2011 estaba hablando de 3.000 desapariciones forzadas documentadas. La cifra negra, podríamos decir, era de 30.000 personas que podían estar en situación de detención y desaparición. Los últimos datos, o lo último que reconocen los mismos organismos internacionales, es que efectivamente se pasó de casos documentados de 3.000 a cerca de 10.000 y 15.000 casos bien documentados, a donde se sabe perfectamente quién fue el desaparecido, quién fue el autor, de dónde pasó, en qué circunstancias, etc. Ya la cifra negra, pues las organizaciones hablan desde 30.000 hasta 60.000, 70.000, 80.000. Lo que es cierto es que esta cifra de desaparición se suma a los 135.000 ejecutados en el marco de esta guerra en contra del narcotráfico. Siempre hemos dicho que es una guerra en contra de la misma sociedad. Pero el fenómeno de desaparición, el gran problema es que no hay, ni siquiera por parte de las autoridades, una metodología clara para diferenciar las mismas desapariciones. En el plano internacional se contemplan 4 tipos de desapariciones. Una de ellas es la desaparición forzada. La desaparición forzada es aquella en la cual participa directa o indirectamente autoridades o agentes del Estado, ya sea porque un militar o un policía realiza la desaparición, o cuando las autoridades a través de particulares cometen las desapariciones. Ese es lo que llamamos la violación de derechos humanos por aquiescencia, cuando el Estado utiliza particulares, a grupos paramilitares, a grupos del narco, etcétera, para cometer las desapariciones forzadas. Y en México pasa un fenómeno que no es único de México, también lo podemos rastrear, por ejemplo, en Colombia, que la desaparición forzada de los 60, 60, inclusive de los principios de los 90, pasa a ser de una política dirigida en contra del movimiento social, en contra de luchadores sociales, sobre todo para eliminar organizaciones o para descabezar movimientos sociales. Pasa a no solamente ser eso, porque se mantiene esa política, sino pasa a ser un mecanismo de control social a través del miedo. La desaparición forzada es una práctica que lo que genera es terror. Por eso hablamos también de terrorismo de Estado. Y la desaparición forzada en México, a partir del 2006, de esa llamada guerra contra el narcotráfico, se dirigió no solamente en contra de luchadores sociales, que se sigue manteniendo, sino, por ejemplo, en contra de migrantes. Tenemos el caso de los 72 migrantes de San Fernando, y ahora ya está catalogado internacionalmente como una desaparición forzada que culminó en una ejecución extrajudicial, en una masacre. Entonces tenemos la desaparición forzada aplicada a los migrantes como una política de terror para desviar los flujos migratorios o para inhibir la migración, política que responde no solamente a México sino a Estados Unidos. Tenemos la desaparición forzada también de mujeres jóvenes, sobre todo en el norte del país, también como una política dirigida en contra de un sector social. Y tenemos también la desaparición forzada en contra de gente en poblaciones que el objetivo fue desplazarla. Valle de Juárez, 250.000 desplazados, para desplazar a 250.000 personas de su hogar,
utilizaron el terror, las ejecuciones, la quema de casas y la desaparición forzada. Entonces, cuando se desaparece una persona de manera forzada que no tiene que ver nada con el medio social, o no puede ser acusada de tener nexos con la delincuencia organizada, etcétera, pues a un ciudadano, podríamos decir, sin participación política, se utiliza para generar miedo en el resto de la sociedad. Entonces pasó de una práctica de eliminación y de control a la disidencia política a una práctica mucho más amplia de control social mediante el miedo. Ese es lo complejo de la realidad mexicana. Y pues, sí, bueno. Como bien decías, no se ha abandonado desde los 60, aunque sí ha mostrado mayor generalidad en diferentes etapas de la historia de México, y hoy, desde hace 8 años, ha sido una historia realmente dolorosa respecto a la desaparición forzada, porque han generalizado esta práctica. Pues así es, bueno, como lo comentas, pues es parte de una estrategia de terrorismo de Estado, y pues bueno, es muy importante que efectivamente cuando organizaciones sociales de derechos humanos hacen el esfuerzo de visibilizar, de no olvidar esta situación y estar, digamos, insistiendo en estos temas, pues bueno, tenemos que dar respuesta, tenemos que acompañar, y pues bueno, en ese sentido, agradecerles mucho este enlace, Héctor Cerezo, recordarle a quienes nos escuchan, están ya unos minutos de entregar las firmas en la Suprema Corte. Mañana hay un meeting en el hemiciclo Juárez, está un foro el 28 de mayo, y todo culmina con una movilización nacional de la Secretaría de Gobernación, pasando por el Senado y culminando en la PGR, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y pues bueno, agradecer también la llamada a tu auditorio, y que si es posible nos acompañen en las movilizaciones, y si no, pues desde las redes sociales, desde sus calles, desde sus casas, pueden también apoyar, participar en esta para visibilizar y luchar y tratar de frenar esta práctica de desaparición forzada en el país. Pues les agradecemos mucho, muchísimas gracias, Héctor. Al contrario, gracias. Gracias, buen día. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. Cuando empezaron a desaparecer
hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. El Pueblo, medio independiente. Información contra la dictadura mediática. Noticias. Análisis. Reportajes. Música. Enlaces. Poesía. Noticias. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana en www.gis.tv:8000/elpuebloradio.mp3 o bien síguenos en Twitter @elpueblo_medio o por Facebook El Pueblo Medio Independiente. El Pueblo, medio independiente. Información contra la dictadura mediática. Noticias. Análisis. Reportajes. Música. Enlaces. Poesía. Noticias. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana en www.gis.tv:8000/elpuebloradio.mp3 o bien síguenos en Twitter @elpueblo_medio o por Facebook El Pueblo Medio Independiente.